Hola amigos de Dosis de Derecho, ¿cómo están? Soy Felipe y quería invitarlos a escuchar el capítulo que grabamos sobre sucesiones. Quédate y escuchanos. Hola, ¿qué tal amigos de Dosis de Derecho? Amigos y amigas de Dosis de Derecho, hoy les habla Felipe. Hoy vamos a tener un episodio especial. Vamos a hablar de Derecho de Familia y Civil, vamos a hablar de sucesiones, el marco genérico, las normas, las disposiciones generales. Y para hablar de este tema, el que está muy hoy actual por las noticias, vamos a hablar también con un especialista, amigo de la casa, es fundador y titular del Estudio Integral Liberatore, el doctor Nicolás Liberatore. ¿Cómo andamos, Nico? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, por suerte. Bueno, hoy, Nico, tenemos un tema que está en todos los noticieros, ¿no? Cuestiones sucesorias. Es un tema picante últimamente. Sí. Ahora, digamos, si bien es algo lógico y propio de la vida de todos, pero ahora con lo de la muerte de Maradona es como que está todo el mundo es experto en sucesiones ahora y en todos lados están qué le corresponde a quién o qué no le corresponde a quién. Así que sí, en todos los canales está, cada vez que prendés hay alguien que dice ser hijo de Maradona y que quiere una parte de él. Sí, por eso se nos ocurrió invitarte para hacer un capítulo, para tener unas nociones básicas de sucesiones, ¿no? Yo te preguntaría, ¿no? Como primer paso, ¿qué opinas vos y qué es una sucesión, ¿no? ¿Cuál es el objeto de una sucesión? A ver, en realidad, técnicamente, la sucesión es el hecho de que alguien continúe a otra persona, ¿sí? Es decir, es la continuación de una persona en función de la otra. Que esto puede ser, ya sea por el hecho de una sucesión. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de sucesiones. Sucesiones universales y sucesiones a título particular. La sucesión a título particular se da cuando vos, por ejemplo, comprás un auto. Vos sos sucesor a título particular del dueño anterior. Eso generalmente no es lo que el grueso de la gente o coloquialmente nosotros entendemos por sucesión, sino que entramos dentro de lo que es esta sucesión universal. Es cuando una persona, un grupo de personas, suceden a otra. ¿En qué? En la universalidad de todos sus bienes, todos sus deudas y todos sus bienes, absolutamente todo. Continúa a la persona. ¿Desde cuándo? Desde el momento mismo de la muerte. O sea, en el momento que una persona, cualquiera, un Juan Pérez, da el último suspiro de vida, ni bien está muerto, el sucesor comienza a ser sucesor. Por eso, cuando nosotros entramos dentro de lo que es un proceso, que ahora seguramente cuando está esta especie de sentencia dentro del proceso sucesorio, se la llama declaratoria herederos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace el juez es declarar una situación que ya viene desde antes, a diferencia de las otras sentencias que son constitutivas. En un accidente de tránsito, vos no sos acreedor de esa suma hasta que el juez dice que vos sos acreedor. Mientras que en una declaratoria, simplemente el juez lo que hace es darle un marco legal a una situación de hecho que ya viene dándose, porque vos sucedes desde el momento mismo de la muerte del causante, es decir, desde la muerte del fallecido. Esto es como la famosa ficción que uno dice en el derecho, ¿no? Porque es automático, aunque la sucesión o la declaratoria tarde 1, 2, 3 o 10 años, depende de la sucesión, es automático. Del momento que falleció, uno automáticamente, el juez dice cuando está la declaratoria y uno lo continúa, no hay lapso de tiempo. Esto siempre respecto de lo que nosotros denominamos herederos forzosos, es decir, aquellos que continúan y que son los ascendientes o los descendientes, aquellos parientes en línea recta. Los parientes que son colaterales, como por ejemplo un hermano, un sobrino, que heredan frente a la inexistencia de ascendientes o descendientes, también son herederos, pero ellos sí tienen que presentarse y son declarados herederos desde el momento en que el juez dicta esa declaratoria. ¿Por qué? Porque no son forzosos. Al hablar de forzosos, valga la redundancia, es que sí o sí son herederos, y para dejar de serlo tienen que renunciar a la herencia. Los otros funciona exactamente al revés. Para ser herederos tienen que pedir ser herederos. Bien. Ahora te voy a preguntar sobre eso, así lo aclaramos, el tema de los forzosos. Pero es interesante lo que decís, ¿no? Porque el artículo 2335 dice que el objeto de la sucesión tiene como objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia,
cobrar créditos, pagar deudas, legados, cargas y rendir cuentas y entregar los bienes, ¿no? Este proceso sería lo que estábamos hablando, ¿no? Que es automático, se vuelve al momento de fallecimiento si es forzoso y si no, bueno, del momento que el juez, corregime Nico si estoy bien, hace la declaración de herederos. Lo que tienen que hacer es ponerle desde lo patrimonial un monito al fin de la existencia de una persona física. De la misma manera que pasa con una sociedad frente a una quiebra, por ejemplo. Nosotros solamente en nuestro ordenamiento tenemos dos tipos de procesos que son universales. Uno es la sucesión habitestato, y la otra es el procedimiento de concurso y quiebra. Ambos son procesos que son universales y que, digamos, derivan en algunos efectos que seguro vamos a ir tratando más adelante, que tiene que ver con la doble sucesión y demás, que hoy se habló mucho por el tema de Maradona, pero que, digamos, es un proceso que todos los juicios o todas las deudas o todas las cuestiones que versen sobre los efectos patrimoniales del acervo, es decir, de los bienes que compongan el patrimonio de aquel que falleció, van a tramitar, por ejemplo, dentro de un mismo juzgado. Fíjense que incluso hasta un juicio laboral puede llegar a tramitar en un fuero civil en estas circunstancias. Entonces, esto es porque es un proceso universal. Entonces, todo lo que tiene que ver con las deudas, con los bienes en sentido amplio, porque el común de la gente, o en forma coloquial, uno entiende por bienes lo que me suma, pero en realidad los bienes incluyen las deudas. Entonces, esto es el concepto de patrimonio. Después, nosotros vamos a tener que en una misma bolsa vamos a agarrar cuánto debía, cuánto tenía, absolutamente todo. Bueno, tenía 100, debía 20, toma, acá están tus 20, se le pagará a los acreedores y lo que quede se repartirá conforme establece la ley, el sistema de partición entre los herederos que se presenten al sucesorio. Bien, o sea, yo ya tengo mi primera pregunta para vos, porque es interesante todo el fuero de atracción, que el sucesorio trae todos los procesos para que entienda el mismo juez que entiende la sucesión. Pero mi pregunta es, ¿dónde la inicio? O sea, ¿cuál es el juez competente para entender la sucesión una vez que alguien fallece? La competencia en materia sucesoria, y esto es algo que no es solamente propio digamos, del ordenamiento argentino, sino que en el derecho internacional es casi una jurisdicción universal, es el último domicilio real del causante. Es decir, el último lugar donde efectivamente vivió. No tiene que ver, vamos a suponer que una persona está de vacaciones en Chipre, pero vive en Argentina, no es que si muere en Chipre en un crucero va a tener que iniciar la sucesión allá, porque no estaba viviendo ahí. Necesita tener un sentido de arraigo, de pertenencia al lugar. Esto quiere decir que, por ejemplo, y te lo pongo, digamos, como ejemplo al tema de Diego Armando Maradona, Maradona en los últimos tiempos vivió en dos lugares. Vivió por un lado en La Plata, y pues, digamos, cuando empezó a trabajar en Gimnasia de Esgrima de La Plata, y vivió un tiempo después de la operación en Bellavista. Ya partiendo de esa base, incluso yo, si fuera, digamos, un abogado que está metido ahí dentro de la sucesión, podría cuestionar que Bellavista lo declaren como último domicilio o residencia, porque en realidad solamente estaba ahí a los efectos de recuperarse, pero iba a volver a La Plata porque él continuaba con contrato. Entonces, su sentido de pertenencia, y esto ya es una cuestión de interpretación, a mi entender estaba ligado a la ciudad de La Plata, que es donde se había mudado por su trabajo. Sin perjuicio de esto, ambas jurisdicciones están dentro de la provincia de Buenos Aires. En una tocaría La Plata, en la otra, en el caso de Bellavista, que pertenece a San Miguel, tocaría la jurisdicción de San Martín, pero en ninguno de los dos casos tocaría Capital Federal, como es que querían, por lo que estuve viendo. Esto simplemente de lo que me nutrió, digamos, la televisión, porque la verdad no lo investigué y no me interesa mucho investigarlo tampoco. Creo que habían iniciado una sucesión en Capital Federal que había caído, se rumoraba, en el juzgado 44 civil de Nación. Ahora, la jurisdicción de Capital para mí no correspondía porque, primero, como uno de los requisitos dentro de lo que es el inicio de una sucesión, vos vas a tener algunos requisitos, que es, primero, obviamente, que la persona esté fallecida y por eso tenés que acompañar la partida de función. Segundo, aquel que se presente en carácter de heredero, que no necesariamente tienen que ser todos, con un solo heredero puede iniciar la sucesión, como para iniciarla, tiene que acreditar su vínculo o lo que lo legitima a presentarse como heredero. Es decir, supongamos, en este caso que se presente, no sé, Dalma Maradona con la partida de nacimiento donde figura Diego Armando Maradona como su padre, la partida de función de Maradona, y además tiene que poner un acápite dentro de lo que es la demanda que hable sobre la competencia, en donde el decuyus o el causante tenía residencia en la jurisdicción del juez por ante el cual se está sorteando el expediente sucesorio, porque es el requisito de competencia que nos marca la ley. Ya les digo,
no solo acá, sino a nivel casi mundial, porque es una competencia cuasi pacífica en lo que es el derecho internacional privado. Bien, o sea, tenemos esta regla. Yo justo te iba a preguntar por lo mismo, porque vi que se había armado este conflicto también nutrido, como vos decís, por lo que vi en la televisión. También sabía que en Nación, en el juzgado 44, había iniciado la sucesión. Pero bueno, ahí me lo aclaraste, es el último domicilio. Esto puede llevar, como vos decís, una cuestión de interpretación, y no sé si se armará un incidente, el fiscal calculo que resolverán la competencia para ver primero dónde se radica el último domicilio. Pero a mí me surgió otra pregunta, porque también vi esto de que te quería comentar, o te quería consultar más que todo. ¿Hay que esperar para abrir una sucesión? ¿Cómo es esto? Si muere hoy, ¿la primer día hábil la puedo iniciar o hay un plazo? Hay una norma residual que viene, digamos, desde el Código de Vélez Arfiel de 1871, que es una norma más moral, si se quiere, que otra cosa, que son los famosos días de llanto y luto. Estos días de llanto y luto, en su momento, o sea, estamos hablando, imagínense, con un código redactado a luz de vela, con fuentes en libros que venían en barcos 6 meses de Europa, estaba dado porque muchas veces pasaba que se despertaban, entre comillas, los muertos, porque por ahí alguien era parapléjico o algo, pasaban 2 días y la persona, entre comillas, resucitaba. No, valga la aclaración que obviamente no resucitaba, sino que por ahí ni siquiera estaba muerta esa persona. Ese fue el primer fundamento para el cual se establecieron los días de llanto y luto. Y después quedó como una especie de norma, si se quiere, moral. Por ejemplo, misma cuestión moral que rodea las sucesiones, motivo por el cual no se pueden celebrar contratos sobre herencias futuras, justamente porque estás pactando sobre un eventual patrimonio que aún no es tuyo y estás lucrando con la muerte de una persona que aún está viva. Son cuestiones morales que rodean a la sucesión. Estos días de llanto y luto son 9. Supuestamente lo que hay que esperar para iniciar el sucesorio son 9 días. Ahora, ¿estos días son hábiles o corridos? Porque ese también es una discusión. En cuanto a esto, como la norma surge del Código Civil y las normas de fondo establecen los plazos en días corridos, prácticamente la totalidad de la doctrina y la jurisprudencia entiende que son en días corridos, lo mismo que la publicación de los edictos, que son en días corridos porque es una norma que surge del código de fondo. Bien, sí, te iba a decir que como si estaba fijado en un código de fondo, la doctrina sostenía lo mismo, que tenía el mismo conocimiento que vos. Y me quedé pensando esto de los 9 días, ¿no? Es el famoso campanita. Me acuerdo que cuando uno antes en los cementerios se enterraban en esa época, le ponían a una campanita por esta cantidad de enfermedades que por ahí resucitaban. Y bueno, tenés el tema de sui generis, el famoso rasguña las piedras. Ese tema es por un famoso actor que lo habían enterrado y que escucharon a la noche en el cementerio ruidos, y cuando abrieron estaba todo arañado porque se despertó dentro del cajón y no estaba muerto en realidad. Entonces, antes no digo que era algo muy común, pero era algo que podía pasar. Por eso, de hecho, también eso es lo que motivó en su momento la obligatoriedad de los velorios de 24 horas, ¿no? Porque si alguien murió no lo podés cremar y tirar al mar a las 2 horas si vos sos el familiar. No hay una razón específica para eso. Era justamente, más allá de por una eventual autopsia y demás, era para confirmar que efectivamente estuviera muerto antes de, no sé, cremarlo, por ejemplo. Ahí vemos como el derecho se iba recibiendo los avances médicos y hoy quedó esto como residual. En relación a la competencia, les quiero decir que también esto que contaba Nicolás está receptado en el artículo 2336 del Código Civil, ¿no? Y Comercial, que dice que el juez competente es el último domicilio. Perdón, Feli, te voy a hacer una pequeña aclaración, porque en cuanto al domicilio, sí. Acá esto generó en su momento algún tipo de discusión. Y es que ¿a qué se refiere con domicilio el código cuando habla de domicilio? ¿Es el domicilio que tiene en el DNI? ¿O es el domicilio real? Porque más allá de que hay una obligación pasiva de todos de tener actualizado su domicilio, la realidad es que la gran mayoría de la gente no lo hace. Por eso por ahí tu tío Juan, que tiene 52 años, sigue votando en la casa de la madre y come ravioles los días que tiene que ir a votar. ¿Por qué? Justamente porque nunca hizo el cambio de domicilio, porque sabe que la madre va a seguir viviendo ahí para siempre y él por ahí alquila y se muda cada 2 años. Entonces, no es el domicilio que figura en el DNI o en los registros, más allá de que algunos lo utilizan para llevar una sucesión a una jurisdicción que le es por ahí un poco mejor o que le genera menos gasto. Recordemos que en capital litigar es mucho más barato que en provincia de Buenos Aires. Pero si no, es por una cuestión de que tiene que ser el domicilio real del causante. ¿Por qué? Porque se entiende que ahí tiene su asiento de vida y por ende lo mejor es que sea el juez de ese lugar el que
va a regular todos los efectos de la muerte de la persona. Sí, es correcto, es muy buena la aclaración, porque esto trae muchos conflictos a veces para ver dónde inicia la sucesión y la discusión de cuál es el domicilio real, ¿no? Esta interpretación que uno tiene que probar. Y yo tengo una pregunta ahora. Ya tenemos la sucesión abierta, esperamos los 9 días de llanto y luto. Pero mi pregunta es, ¿quién la puede iniciar? ¿Y quiénes heredan, no? Porque este es el principal problema que tenemos en Argentina, que lo que hablábamos afuera del aire, que hablábamos estos casos que tenemos que hablar bien de la concubina, la unión convivencial, que ahí tocamos muchas cuestiones de familia, pero primero, términos genéricos, ¿quién puede iniciar la sucesión? La sucesión puede ser iniciada, te diría, desde lo técnico, por cualquier persona que esté interesada en el inicio de la sucesión, incluso un acreedor. Es decir, vamos a suponer que a mí Maradona me firmó un pagaré de $10.000, ¿no? Yo hoy puedo mandar una carta, el código me habilita a mandar una carta documento a los herederos intimando a que en un plazo de 30 días inicien el sucesorio bajo apercibimiento, iniciarlo a su costa. Y poder yo iniciar, acreditando que cumplí con el recaudo de intimar por 30 días y que se venció el plazo y no se encuentre iniciada la sucesión, puedo hasta iniciarla yo. O sea, cualquiera con un interés legítimo puede. Desde lo que son los herederos, quienes la pueden, cualquiera que acredite un vínculo, ¿sí? Legítimo, ¿no? Por supuesto, con el causante puede iniciar el sucesorio. O sea, no necesariamente tienen que ser los hijos, pueden ser descendientes, pueden ser ascendientes, puede ser, parientes colaterales. En un caso, por ejemplo, resonante como el de Maradona, un pariente colateral no podría iniciarla porque todo el mundo sabe que Maradona tiene hijos. De hecho, si algo que le sobra por ahí son hijos. Entonces, el problema está en que un Juan Pérez, a quien el juez no conoce, si viene el hermano o el sobrino y dice, mira, yo acá tengo mi partida de nacimiento y la defunción de mi papá. Me presento en representación de mi papá, que era hermano de Juan Pérez, que no tenía hijos y que falleció. Así que yo inicio la sucesión. El juez va a tener por abierta la sucesión. Ahora, ¿qué es lo que pasa a posteriori de esto? Y esto es una situación muy importante que tiene relación con el hecho de lo de la famosa doble sucesión, entre comillas, que no es doble sucesión porque no existe doble sucesión. Nosotros decíamos hace un ratito que el proceso sucesorio es uno de los dos procesos universales que nosotros encontramos en nuestro ordenamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que lo hace universal? La publicidad. Nosotros tenemos el requisito de que sea público ese proceso, justamente para que no habrá 5 sucesiones distintas en distintas jurisdicciones, porque yo podría presentarme con una información sumaria con 3 testigos diciendo que Maradona vivía en Jujuy, ¿sí? En este caso, bueno, sería muy burdo, pero digo, podría presentarme y tener sucesiones iniciadas en distintas jurisdicciones y generar un conflicto. Entonces, lo que se suele hacer, o lo que se hace, es la inscripción del formulario 3003/56. Este formulario, ¿sí? Que el nombre técnico es formulario 3003, vos vas a tener 2 tipos de formulario, uno blanco, uno verde. El verde es para el otro proceso sucesorio, el otro proceso universal que tenemos, que son los concursos y quiebras, y el blanco es para la sucesión. De hecho, en cuanto a quién se va a tener cuál sucesión se va a tener por abierta, no importa quién la inicia primero, sino quién registra primero el formulario 3003. Yo puedo iniciar la sucesión el miércoles. Bien. Y vos la iniciás el jueves. Pero yo después no inscribo el 3003 porque me voy una semana afuera y vos sí lo haces. Cuando yo vaya a inscribirlo, a mí lo que me va a decir el registro de juicios universales es que ya hay una sucesión inscripta, que va a ser la tuya, y entonces me va a mandar a acumular el expediente junto al tuyo, a pesar de que yo lo inicié antes. Porque lo que tiene que ver en cuanto a la sucesión que se va a tener por tramitada, donde va a tramitar la sucesión, es la inscripción en el registro de juicios universales y no el sorteo o la radicación en el juzgado. Sí, es correcto. Yo lo he visto mucho cuando estaba ante en patrimonial, que me acuerdo que ibas a ver un expediente. Pasaba esto con el 3003, presentaba el 3003 y automáticamente se remitía al otro juzgado, aunque la nuestra estaba iniciada con anterioridad, pero no estaba inscripta, antes de pasarme a familia, ¿no? Pero es interesante. Yo tengo una pregunta con esto, porque ya vemos quién idea puede ser un acreedor o estos familiares que vamos a hablar en un ratito, que es la legítima, pero la concubina, o sea, la persona que tenga una unión convivencial registrada o no, ¿puede iniciar la sucesión y tiene derechos hereditarios? Esto es una gran pregunta que siempre la gente
me parece que tiene una confusión. No sé qué opinas. Sí, de hecho es un tema, digamos, de consulta recurrente, porque en realidad la confusión que tiene la gente es fruto de que se nutre de cuestiones jurídicas por la televisión, ¿no? Entonces, cuando se dio la reforma del Código, o sea, la unificación del Código Civil y Comercial a mediados de 2015, se hablaba de esto, ¿sí? Se hablaba de un montón de cuestiones que al final quedaron en la nada, como ser, por ejemplo, la desheredación, ¿sí? Por escritura pública, que es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos existe y que acá no. Se hablaba de muchas cosas. Por ejemplo, una de esas era justamente el hecho de los derechos hereditarios que adquiría la conviviente o el conviviente. Bueno, esto en realidad es un mito urbano, no existe. Sí, el conviviente tiene efectos respecto de la seguridad social, es decir, tiene derecho a pensión, a obra social, a efectos que tienen que ver con eso, y eventualmente puede llegar a haber, por la disolución de la unión convivencial, una acción de compensación económica, que es una acción de familia, pero que es la misma que uno podría tener a partir de la disolución de la unión convivencial porque me peleé con mi conviviente. O sea, no tiene necesariamente que ver con la ruptura, digamos, o sea, con la muerte del causante. Este es el tema. Ahora, heredar, lo que se dice, heredar, no hereda, no tiene efectos, de hecho, no hay efectos patrimoniales. Si yo una unión convivencial la rompo porque me separo, porque fallece uno de los convivientes y demás, no hay división de bienes. Esto desde lo puro. Ahora, sí existe, es cierto, aquellos que inician en el fuero comercial una acción de disolución de sociedad de hecho, equiparando esa convivencia a una sociedad de hecho comercial y en función de eso pidiendo una repartija de bienes. Ahora, eso es harina de otro costal y es otro tipo de acciones. En cuanto a lo que es derecho hereditario, el conviviente o el concubino, lo que se llamaba antes concubino, que hoy se sacó el término, no hereda, no tiene ningún tipo de derecho hereditario. Bien, o sea, a priori la situación que estamos viendo en la televisión, que muchos dicen, no, bueno, Rocío Olivo en principio no tiene ningún derecho hereditario, sí hay que ver el tema del plazo, porque es verdad lo que decís vos de la compensación económica, que es una sola cuota a diferencia de cuando es compensación por matrimonio, que tiene un lapso de prescripción de la acción 6 meses, lo único que podría llegar a pedir si está dentro de ese periodo esa acción ya la tiene, o sea, ya había ido a mediación por esto, por lo que tengo entendido. No sé si la inició o no la acción, y hay que ver si ahora la inicia estando fallecido Maradona. De hecho, a lo mejor, y esto estoy hablando en el aire, no conozco la situación de fondo, pero tal vez como estrategia se puede llegar a iniciar para evitar que haya algún tipo de acción por el tema de la inoficiosidad de las donaciones de la casa esa en Bellavista que le dio Maradona y una serie de cosas. Entonces es como para compensar, yo te inicio otra acción y dejamos todo en la nada. Podría ser una cuestión estratégica, no lo sé, esto lo veremos más adelante. Veremos cómo se desarrolla. Entonces ahora me parece que te tendría que preguntar, que es bastante interesante esto de los herederos forzosos, que tiraste al principio de cuando empezamos a grabar el capítulo. Dijiste esto de los herederos forzosos. ¿Quiénes son herederos forzosos? A ver, son forzosos porque no pueden ser excluidos salvo causales de exclusión y juicios de exclusión como herederos. Acá no existe, como decíamos hace un ratito, como en Estados Unidos, te desheredo y le dejo todo un hijo y al otro no, ¿sí? Nosotros de hecho tenemos legítima, o sea, la porción legítima de la herencia, que si bien se redujo cuando se sancionó la unificación del Código Civil y Comercial, sigue estando presente. Nosotros hasta el 2015 teníamos que obligadamente a los herederos forzosos dejarle las 4/5 partes de nuestro patrimonio, es decir, el 80%. Cuando se reforma el Código, se reduce la porción legítima y se amplía la disponibilidad que tiene la persona respecto de sus bienes al momento de fallecer a una tercera parte, es decir, las 2/3 partes son las que conforman la legítima. Yo esa tercera parte puedo disponer libremente por un testamento, supongamos, y que puede ser ya sea para entregarle a un tercero o puede ser para acrecer la porción de uno de mis hijos. Supongamos que yo lo único que tengo son 2 hijos. Técnicamente, el día que yo muera le quedaría 50 cada uno. Yo puedo una tercera parte, dejársela por testamento por encima de la legítima a uno de mis hijos y entonces quedaría como legítima las 2/3 partes. 1/3 a cada uno, más a uno de los dos el tercio que yo le testé, quedando 2 hijos un hijo con 1/3 y un hijo con 2/3. O ese tercio se le puede dar a un tercero también, no hay problema. Eso es lo que yo puedo disponer.
todo aquello que esté por encima de esa legítima es inoficioso y por tanto va a quedar sujeto a acciones de reducción o de colación según sea el caso. Pero, digamos, los herederos forzosos son todos aquellos que yo no puedo excluir. El más cercano en grado excluye al más lejano. Es decir, si yo tengo, vamos a suponer que yo fallezco, siempre se priorizan descendientes por sobre ascendientes. Es decir, quienes van a heredar son los descendientes por defecto, ya sea mis hijos. Si mis hijos están muertos, heredan mis nietos. Si yo no tengo hijos o nietos, heredan mis padres. Voy para arriba en vez de ir para abajo. Y entonces veo, si no tengo padres pero tengo abuelos, va a mis abuelos. Si yo no tengo ascendientes o descendientes, ya se cae lo que es la legítima, porque ya la legítima es solo para los herederos forzosos. Esto quiere decir que ya no existe una porción que la ley obligadamente le asigne a una persona, y yo podría testar el 100% de mi patrimonio. Pero si esto no pasara, si no existiera un testamento que dispone del patrimonio del causante, quienes se pueden presentar ahí sí son los parientes colaterales, ¿sí? Ahora no recuerdo si es hasta el tercer o cuarto grado, pero puede presentarse el hermano del causante o puede presentarse el sobrino en representación del hermano. O sea, hay distintos, se puede ir hacia lo que se llama hacia los costados. O sea, hasta cuarto grado, eso lo tengo visto en el juzgado. O sea que la porción para abajo, la famosa frase se da para abajo, para arriba o para el costado si estás casado, si tenés un cónyuge. O sea, y también la porción va disminuyendo. Para abajo es 2/3, para arriba es 1/2 y el cónyuge es 1/2 de lo que tiene la legítima. Bien. Está interesante esto que decís de la porción disponible. Con esto hace poco tuvimos un caso que vimos que había una excepción también, que es para favorecer a un hijo a un heredero con discapacidad, ¿no? Que aparte del tercio disponible, si es un hijo, uno puede disponer un tercio más de la legítima, ¿no? Pero es un caso muy particular y se da por esto de los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad, que está receptado en el 2448. Hace poco tuvimos un caso que vimos en el juzgado. Y yo te hago con esto, te quiero hacer una pregunta ya acá más tipo de noticia, ¿no? Amarillenta es, ¿qué pasa con los hijos reconocidos y no reconocidos? ¿Y se puede desplazar a alguien impugnando la paternidad? O sea, una sucesión abierta. Digo, no es hijo, ¿lo puedo expulsar o no? A ver, nosotros hasta el año 70, más o menos 69, 70, que sufrió la primera gran modificación del Código Civil, los hijos extramatrimoniales no tenían los mismos derechos que los hijos matrimoniales, por ejemplo, ¿sí? Era una cuestión más, había una vinculación mucho más estrecha por ahí entre lo que es ética, moral, religión y derecho, ¿sí? Que se fue, digamos, cada vez se fue haciendo como, se fue abriendo una brecha más larga. De hecho, hoy no es causal de divorcio la infidelidad, por ejemplo, cosa que en el código anterior lo era. Entonces, ahora, el punto con esto que es, todos los hijos biológicos son descendientes y como tal tienen que heredar. Si son adoptados, a ver, acá hay que separar entre lo que es un hijo reconocido, cuya paternidad en realidad no es tal, y un hijo que es adoptado. Ninguno de los dos son hijos biológicos, pero uno va a tener plenos derechos hereditarios, que es el hijo adoptado, y el otro no. Bien. Ahora, ¿cuál es la vía? Justamente la impugnación de la paternidad. Alguien con un interés legítimo en eso tiene que presentarse y hacer una impugnación de la paternidad para poder excluirlo. Recordemos, en este sentido, que el proceso, digamos, de sucesorio es uno de los procesos, de los pocos procesos en nuestro ordenamiento que no causa estado, ¿sí? Es decir, no es que es cosa juzgada, no es que si yo tengo una declaratoria y declaro a 5 no puede venir dentro de un año u otro presentarse. A mí no, yo vivía en Arabia Saudita, ni sabía, ni me avisaron que murió mi papá, que está soy hijo. Lo que van a hacer va a ser ampliar esa declaratoria. ¿Por qué? Porque no causa estado, lo mismo que por ahí una sentencia de alimentos o que pueden ser modificables en el tiempo. Con esto pasa eso, así que por más que, supongamos, hoy, por decir algo, cualquier cosa, no sé, Hannah Maradona es declarada heredera dentro del proceso sucesorio, si después las partes, pues, supongamos, Dalma y Janina le hacen una impugnación a la filiación, a la paternidad, digamos, de Diego Maradona sobre Hannah, y surge que Diego Armando Maradona no es padre biológico de Hannah, a ella se la excluye de ella como heredero. No importa en este sentido cuál es la voluntad, porque
los jueces, o sea, toda la doctrina y la jurisprudencia, es sumamente restrictiva en cuanto a la disposición de bienes del causante. Por eso creo que el testamento es de los instrumentos más formales que nosotros conocemos en la legislación argentina, y frente a cualquier defecto de forma el testamento cae como tal, porque lo que quiere la ley, lo que quieren los jueces es que la persona sepa a ciencia cierta que le está dejando tal cosa a tal persona, por más que no esté obligado a hacerlo. A mí, sobre este punto, siempre me llama la atención cuando hay una sucesión de una persona muy relevante, cómo a veces sacan medidas, ¿no? Como por ejemplo, no cremar el cuerpo, porque hoy en día el tema de la impugnación es un proceso que es muy fácil. Con un ADN que tiene 99,9% de efectividad, se soluciona, se pone un paño de luz a la cuestión, ¿no? Si es hijo o no es hijo. Igual que también que siempre por ahí hay casos, situaciones de sucesiones que aparece una persona embarazada, se congela la sucesión, ¿no? Nico, pasa esto, ¿no? Se congela hasta resolver la cuestión de si es hijo o no hijo, con ADN se puede hacer. Sí, a ver, sí, o sea, va a depender primero. Una cosa es que alguien que no es heredero pide una medida porque quiere ser incluido, y otra cosa es que alguien que ya fue declarado heredero lo quieran sacar. Acá va a ser relevante o van a tener que analizar cuál es el patrimonio, por ejemplo, de la persona, porque supongamos decir que se congele todo el patrimonio y los activos de Diego Maradona porque uno de 7 herederos puede a lo mejor no llegar a hacerlo, es como mínimo es abusivo y arbitrario. Lo que sí se puede dar, y esto eventualmente cada abogado lo pedirá, digamos, de la manera que corresponda o que considere mejor en su caso, por ejemplo, una medida de no innovar respecto de una porción de bienes que sean suficientes como para cubrir eventualmente si esta persona es un heredero, ¿no? Pero no le vas a pedir que, por ejemplo, paralice, supongamos por poner algo, ¿no? 50 millones de dólares por una porción que como máximo puede llegar a ser de 5. Bien, sí, entiendo. Pues ahí sí yo me refería a un caso de que no tenía hijos y aparece una persona encinta y dice, estoy embarazada de... Y ahí, bueno, al desplazar queda todo. Pero claramente en el caso de Maradona, que no sé cuánto rondará la fortuna, la verdad va a ser una sucesión, me parece que bastante... va a durar unos cuantos años, en principio, de mi punto de vista. No sé qué opinás. Sí, porque hay mucho dinero por medio y entran a jugar incluso, primero, no hay una unicidad entre los herederos. Cuando a vos en el estudio te vienen a consultar respecto a una sucesión, siempre lo primero que vos preguntás al momento de tasarle los honorarios es, ¿yo representaría a todos los herederos o solo a algunos? Y en función de eso, primero porque eso va a depender cuál es el porcentaje del acervo hereditario que va a pasar por tus manos como abogado. Y segundo, ¿hay un acuerdo o tienen una buena relación entre los herederos que permita que se haga una sucesión, entre comillas, amistosa? Porque las sucesiones conflictivas son de los juicios más complicados que hay dentro de lo que es el derecho civil. O sea, la partición forzosa de una herencia es un juicio que es muy complicado, que lleva muchos años, que lleva muchos gastos. Entonces, y cuanto más herederos que están, digamos, enemistados, peor todavía. Por eso, en este caso en puntual, donde hay varios intereses diversos que van a estar representados por varios abogados distintos y donde encima tenés intereses que no responden a ningún hijo, como por ejemplo, no sé, Matías Morla, el ex apoderado de Maradona, que ahora se hablaba, no sé, de unas marcas y no sé qué. Entonces hay muchísimas cosas que tienen que ver, incluso que dependen, el sucesorio, por ejemplo, depende de una acción por el tema de las marcas que si bien va a tramitar seguramente por fuero de atracción dentro de lo que es el sucesorio, pero que va a estar, digamos que no es necesariamente parte de la sucesión. Eso es lo que va a hacer que esta sucesión dure años, como la de la gran mayoría de las personas que tienen un patrimonio importante. Bien, me parece un tema muy interesante. Nico, me están haciendo acá línea de producción así que estamos pasados con el tiempo. La verdad que nos quedó un montón de temas para hablar. Te hago una invitación para próximamente hablar de un montón de temas que mencionaste y que son súper interesantes, ¿no? Indignidad, partición, esto de partición forzosa. También fuera del aire me estabas contando de lo que es la colación. Pero bueno, lo dejamos para un próximo capítulo de acciones propias del juicio sucesorio. Y te quiero agradecer por venir y gracias por esta explicación
y pusimos y la explicación de toda la cuestión sucesoria, ¿no? Dale, no hay por qué, Feli, desde ya, lo quieran, estoy a disposición. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos podés encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.